Estados Unidos. Como tú dices, finalmente fue absuelto. En Guatemala, pues todos sabemos que nuestro sistema de justicia es bastante débil, muy vulnerable también, sobre todo en casos emblemáticos donde hay personajes con mucho poder, sea político, sea económico, pues la justicia realmente es muy vulnerable. Yo creo que ya ahora, habiendo pasado la justicia de Guatemala y la de Estados Unidos, pues si finalmente el presidente es liberado, políticamente, hablando ya en el plano político, va a regresar como un personaje político, yo diría, como muy fuerte, políticamente hablando. De hecho, hay estudios de opinión que ya lo señalan como el exmandatario con más popularidad y más simpatía. Exacto. Entonces, políticamente, más allá de lo judicial, también es un hito que de alguna manera implica un reacomodo en el panorama político nacional, sobre todo cuando estamos a año y medio del próximo proceso electoral. Y qué irónico, ¿no? O sea, es irónico el hecho de que algo que fue tan turbio, algo que es obviamente malo, ¿no? El aceptar sobornos y lo otro que nunca se le encontraron pruebas, venga y ahora tenga este giro de 180 grados y se convierte en algo positivo para algunas personas, porque vemos opiniones de las personas, encuestábamos a ciertas personas, también a través de nuestras redes sociales, mucha gente felicitándolo por ser honesto, por decir la verdad. ¿Cómo podemos tomar esto, Carlos? Bueno, Guatemala es el país de las ironías y de los contrastes. Yo creo fundamentalmente que, por un lado, es positivo para el sistema de justicia que el expresidente Portillo se ha declarado culpable para el sistema de justicia. Pero también es altamente contrastante que mientras en Estados Unidos se declara culpable, en Guatemala su defensa presenta una serie de argucias y amparos tras amparos que finalmente generan que no sea procesado y sea absuelto en el caso del desvío de recursos millonarios del Ministerio de la Defensa. Hay que recordar que en el gobierno de Alfonso Portillo, el Estado Mayor Presidencial y su cúpula militar y las roscas militares fraguaron mucho en los temas de desvío de recursos, saqueo de millones de quetzales a través de transferencias presupuestarias que el mismo expresidente firmaba, y que lógicamente eso provocó un saqueo en el Ministerio de la Defensa que posteriormente se lavó a través del Crédito Hipotecario Nacional. De hecho, hay un testigo en Miami que es Armando York Quiteño, y que también ha inculpado y acusado al expresidente Portillo. Al final de la historia guatemalteca, la tragedia en Guatemala es que estas estructuras entre militares y exmilitares y expertos en finanzas y lavado de dinero todavía coexisten en Guatemala, todavía están activas y que son parte de unas mafias históricas que han estado articulando para la mafia este tipo de acciones ilícitas. Eso es lo contrastante, ¿no? Que al final, para el capítulo Guatemala, el tema de desvío de recursos, el tema de la utilización de fondos que son para acciones de servicio al ciudadano, y por sobre todas las cosas, el dinero que es del pueblo, que se capta a través de los recursos, a través de los impuestos, sigue siendo todavía mal utilizado. Habrá quienes estén temblando por lo ocurrido ayer en Estados Unidos, porque Portillo, bueno, se declara culpable, y entre esto leemos que quizá hay algún tipo de arreglo de colaborar con autoridades estadounidenses. No sé exactamente si eso sea así, porque la teoría de la colaboración eficaz en casos penales como este, según entiendo yo, aplica a individuos que están por debajo de una estructura. Es decir, gente que pueda delatar a un jefe, digamos al que está arriba. En este caso el expresidente Portillo era presidente, o sea, es muy difícil pensar que hubiera una estructura por encima de él. Claro. Entonces, yo no estoy tan seguro que esto de que él haya hecho una colaboración para delatar a otras personas sea necesariamente aplicable en su caso. En este caso. En otros casos, donde obviamente los que se captura son de rango inferior en una estructura, pues lo que se busca es su colaboración para descubrir
toda la... Los altos mandos, digamos. Claro, los altos mandos. Bueno, vamos a tomarnos un descansito acá, pero queremos pasar a una llamada telefónica con Juan Francisco Sandoval, es fiscal del Ministerio Público. Y Juan Francisco, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra llamada, atendernos desde muy tempranito. La pregunta para ti ahora es la siguiente: ¿qué pasa con el expresidente Portillo una vez cumpla esta sentencia que se le va a dictar dentro de unas semanas en Estados Unidos y regresa a Guatemala? Hay demandas pendientes, tenemos entendido también está pendiente la extinción de dominio que empieza el Ministerio Público en su contra. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con Portillo al llegar a Guatemala? Muy buenos días a María René, a las personalidades que le acompañan y al teleauditorio. Pues le quiero comentar que en primer lugar, él al llegar a territorio guatemalteco le debe indicar que de momento no existe ninguna orden de detención ni ningún proceso en su contra. Ayer se hablaba acerca de la extinción posible de dominio de bienes y le de informar de que desde hace algún tiempo el Ministerio Público se encuentra en investigación. En ese sentido, de momento sería muy aventurado que el Ministerio Público le indicara de que en este momento tiene alguna acción en contra del señor Portillo Cabrera. Respecto de la extinción de dominio de bienes de la que se ha hablado, se trata de recursos que se encuentran en el extranjero, los cuales de momento están embargados y en su oportunidad el Ministerio Público tendrá que hacer el planteamiento que corresponde. Eso tomamos y entendemos que una vez el expresidente cumpla su sentencia en Estados Unidos, regresa a Guatemala, él entra aquí como un hombre ya libre, sin ataduras al sistema de justicia en Guatemala. Pues de momento sí, pero nosotros no podemos saber o no podemos accionar respecto de algún asunto que él tenga pendiente en otro país. Son los países, de acuerdo a su poder soberano, quienes definirán qué acciones tienen pendientes en contra de esta persona, ámbito que escapa de las funciones del Ministerio Público de Guatemala. Perfecto, Juan Francisco, gracias por haber tomado nuestra llamada. Fiscal del Ministerio Público, hablando entonces de los diferentes escenarios y una vez llega a regresar el expresidente a nuestro país. Muchísimas gracias, Juan Francisco. Buen día, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, para finalizar entonces, ¿cómo vemos los escenarios a partir de lo que ocurría ayer? ¿Consecuencias para Guatemala? Hoy El País sacaba un artículo donde entrevistaban a un analista que decía que esto podría traer consecuencias en cuanto a la inversión en nuestro país, el hecho de que un expresidente se haya declarado culpable de sobornos, de malversación de dinero. Bueno, yo creo que el país en términos de imagen, corrupción, está muy mal, no por este caso, sino por tantos casos. Por lo que ha ocurrido es una corrupción sistémica. El país ya no es atractivo para inversionistas serios, porque saben que aquí todo se mueve a base de corrupción. Eso es un hecho, esto no creo que influya más. Creo que sí es un hito porque de alguna manera el caso Portillo, judicialmente hablando, termina y se abre un nuevo capítulo de Portillo en la política nuevamente, cuando eso estaba ya prácticamente cerrado, claro. Pero aquí se confirma el refrán de que en política los muertos políticos gozan de buena salud, y así que tenemos, no es solo el caso de Guatemala, de que un expresidente condenado, acusado, regrese más fuerte. Tenemos el caso, por ejemplo, de Perú, con Alan García, que presidente que nadie pensaba, expresidente que podría volver al Perú siquiera, estuvo perseguido fuera de sus fronteras y regresó a ser presidente nuevamente. No estoy diciendo que sea el caso, pero estoy diciendo que en América Latina hay mucho esa tendencia a mitificar personajes políticos, y creo que en el caso Portillo podemos estar a las puertas de algo parecido. De algo parecido. Carlos, ¿qué piensas? ¿Tus pensamientos finales? Bueno, coincido totalmente con lo que dice Manfredo. Evidentemente, el capítulo judicial para Alfonso Portillo tiene un final que trae como consecuencia la liberación luego de un proceso en Estados Unidos. Y lo interesante es lo que declara el fiscal recientemente entrevistado, ¿no? Contra Alfonso Portillo en Guatemala, en este momento no hay nada. Yo creo que para Guatemala es un capítulo que tiene y merece mucho análisis, en particular por el tema político. Yo sí considero, y ciertamente coincido, que Portillo regresa y tendrá una vida activa políticamente hablando, pero necesariamente creo que el ciudadano tiene que analizar, tiene que pensar, tiene que visualizar
tiene que sopesar, digamos, estos balances entre las acciones ilícitas y las acciones públicas transparentes. Yo creo que en el fondo la elección del caso Portillo tiene dos resultados. La primera es el resultado judicial, que Guatemala no pudo procesarlo, el sistema judicial no pudo enjuiciarlo, no pudo llevarlo, digamos, a una acusación frontal, gracias a las argucias y a las artimañas de su defensa. Y el segundo escenario es el escenario político, que también, al fin y al cabo, lo que dice Manfredo Portillo, después de estar detenido con pausas, ahora regresará y seguramente regresará muy activo en la política guatemalteca. Irónico, como habíamos dicho. Irónico. Muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros esta mañana. Y rápidamente, antes de cerrar este tema, nosotros nos vamos a tomar una llamada con el señor Mauricio Berriondo, abogado defensor de Alfonso Portillo. Mauricio, muy buenos días y gracias por tomar nuestra llamada esta mañana. Bueno, resulta que el ser extraditado es mejor para el expresidente de Guatemala, un escenario quizá más favorable del que estaba enfrentando acá. ¿Cómo manifiesta usted o qué es lo que nos puede decir del por qué el expresidente decide declararse culpable? Gracias, buenos días. En primer lugar, es una situación muy personal. Recuerda que aunque alguien por ahí dijo, no tengo el gusto de conocerlo, que por medio de los abogados todas las argucias y todos esos aspectos, básicamente fueron aspectos técnicos y legales. En primer lugar. En segundo, se nota que fue de una naturaleza política, porque el 90% de la extradición eran los mismos elementos de prueba de los 120 millones del crédito hipotecario nacional que nunca existieron, allá se demostró, y tampoco los famosos 70 millones de dólares que alguien inventó por ahí, que también se habían malversado del gobierno, que tampoco existieron, ni lo del Ministerio de la Defensa. Y él ya había reconocido acá, el señor Alfonso Portillo, de que él había recibido 2.5 millones de dólares del gobierno de Taiwán a efecto de donación o regalo, como le queramos llamar. Algo que nunca estuvo tipificado acá en Guatemala, efectivamente. Por lo tanto, allá él optó por medio de sus abogados, la asesoría, de que ya lleva 4 años detenido y el mínimo son 41 meses, entiéndase, de 3 años y medio que le ofrecieron a un máximo de 57 meses, que equivale a decir 4 años y medio, ya lleva 50 meses detenido, solamente le quedarían 7, si llega en un momento dado a ser una pena máxima, que en este caso es casi imposible esa situación en Estados Unidos. Ya, claro, tenemos entendido que en Estados Unidos se va a dictar la sentencia el 23 de junio, como se ha mencionado, ¿verdad? Entre 4 a 6 años de prisión en ese país. Rápidamente, si nos podría dar detalles del arreglo al que se llega con Estados Unidos. ¿Se ha hablado ahí o se ha especulado de que el expresidente se convierte en un colaborador eficaz? ¿Qué nos puede decir usted al respecto? No, mire, aquí siempre va a haber un personaje, una dama, lamentablemente, que siempre va a hacer ese tipo de comentarios, es una abogada. Eso no es así, la declaración él la leyó el día de ayer y hay un documento firmado de 4 páginas donde están las condiciones y todos esos aspectos. Jamás se ofreció colaboración eficaz, jamás se ha mencionado a otras personas. Él simple y sencillamente como hombre está reconociendo que recibió ese dinero sin acusar a nadie más. Así que esos son documentos públicos, inclusive 2 instituciones como el New York Times y AP tuvieron a la vista ese documento y ellos jamás mencionaron nada al respecto. Por lo tanto, no es así como alguien circuló en ese momento. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por haber tomado nuestra llamada esta mañana. Importante también destacar lo que decía, ¿verdad? De que Alfonso Portillo no solo se declara culpable, sino que también admite que sabía que estaba haciendo mal recibiendo ese dinero. ¿Y qué nos dice eso de la persona que fue presidente de Guatemala, ¿verdad? Aspectos que hay que seguir analizando y, como dices, la ciudadanía ahora tiene esa tarea de analizar toda la información que hay sobre este caso y tomar decisiones sabias en algún momento o en algún escenario, ¿verdad? Si eso llega a cambiar
en el Claro. escenario político. Muchísimas gracias a ambos. Buen día. Muchísimas gracias. Y nosotros en casita desde muy temprano abrimos ya este foro a través de nuestras redes sociales. Le preguntábamos qué piensa, qué opina de Alfonso Portillo declarándose culpable a los cargos de soborno. Déjenos saber a través de nuestra página de Facebook. Más adelante nosotros vamos a estar abordando todas estas opiniones. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida aquí en Viva la Mañana. Hoy, en Un Show con Tuti,